lo que se interpone en el camino. En 2008 me invitaron a dar una conferencia en un evento muy especial denominado The App Experience. Sentía mucha simpatía hacia la pareja que lo patrocinaba, así que sin pensármelo 2 veces, accedí llena de ilusión. Ya se sabe que las cosas siempre parecen mejores cuando están lejos y no conocemos los detalles. Eso fue exactamente lo que sucedió en este caso. Acepté la invitación a finales de 2008 y no volví a pensar en ello hasta 2009. Cuando se publicó la lista de oradores en la página web de App Experience, basté decir que se trataba de una lista abrumadora de personas muy prestigiosas, y yo. El acto se anunciaba como 16 de los líderes intelectuales y los oradores más apasionantes del mundo. Un día para abrir la mente. Creí enloquecer. No podía imaginarme compartiendo escenario con Robert Ballard, el arqueólogo oceanógrafo que localizó el Titanic, Gavin Newsom, el alcalde de San Francisco, Neil deGrasse Tyson, el astrofísico que dirige la revista Nova y el planetario Hayden, y David Plouffe, el genio que estuvo detrás de la primera campaña presidencial de Obama. Eso por nombrar solo a 4 de los 15. Además de cargar con la sensación de ser una completa impostora, tuve que afrontar el terror que me provocaba el formato. El acto se había diseñado según el modelo de las charlas TED, y cada orador disponía solo de 20 minutos para compartir sus ideas más innovadoras con lo que llamaban una audiencia C, Chiefs Jefes, compuesta fundamentalmente por directores generales, directores financieros, directores de operaciones, directores de prensa, que pagaban $1,000 por un día completo de actividades. Unos segundos después de ver la lista de oradores, llamé a mi amiga Jen Lemen y le leí la relación completa de nombres. Después de pronunciar el último nombre, respiré hondo y dije, no tengo nada claro. Aunque estábamos hablando por teléfono y ella se encontraba a miles de kilómetros de distancia, podía verla sacudiendo la cabeza. Guarda la vara de medir, Brenny. Yo me encrespé. ¿Qué quieres decir? Te conozco. Ya estás pensando cómo hacer que tu charla de 20 minutos sea súper investigadora y complicada. Yo seguía sin entenderla. Sí, claro que voy a ponerme en plan investigadora. ¿Has visto la lista de gente? Son adultos. Jen soltó una risita. ¿Necesitas una comprobación de sus edades? Silencio absoluto por mi parte. Esta es la situación. Tú eres investigadora, pero tu mejor trabajo no es el que procede de tu cabeza, es el que pronuncias desde el corazón. Te saldrá genial si haces lo que mejor se te da, contar historias. Consigue que sea real, que sea honesto. Colgué, alcé la mirada hacia el techo y pensé, ¿contar historias? ¿Bromeas? A lo mejor también puedo hacer una función de marionetas. Normalmente, el desarrollo de una charla me lleva 1 o 2 días. Nunca hablo leyendo notas, pero suelo disponer de una presentación visual y tengo una idea previa de lo que quiero decir. Esta vez no, una función de marionetas habría sido más fácil. Estuve varias semanas paralizada con la presentación porque nada funcionaba. Una tarde, aproximadamente 2 semanas antes del acontecimiento, Steve me preguntó, ¿cómo va tu charla de app? Y me eché a llorar. No me sale, no puedo hacerlo. Voy a tener que fingir que sufrí un accidente de coche o algo así. Steve se sentó a mi lado y me cogió la mano. ¿Qué te pasa? Tú no eres así. Nunca te he visto tan alterada por una charla. Te pasas la vida dándolas. Hundí la cabeza entre las manos y murmuré. Estoy bloqueada. No puedo dejar de pensar en mi terrible experiencia de hace unos años. Steve se sorprendió. ¿Qué experiencia? Nunca te la he contado, expliqué. Él se inclinó hacia mí y esperó. Hace 5 años metí la pata hasta el fondo en una charla. Jamás he tenido una metedura de pata semejante, ni antes ni después. Fue un desastre total y tengo mucho miedo de que vuelva a pasarme. Steve no se podía creer que no le hubiera contado mi desastrosa experiencia. ¿Qué demonios sucedió? ¿Por qué no me lo contaste? Yo me levanté de la mesa y dije, no quiero hablar de eso, solo servirá para empeorar las cosas. Me cogió de la mano y me volvió a arrastrar hasta la mesa. Me miró como diciendo, llevo toda la vida esperando para poder devolverte lo que tú me dices siempre.
¿No habíamos quedado en hablar de las cosas duras? ¿No es cierto que hablar siempre facilita la situación? Yo estaba demasiado cansada para pelear, así que le conté la historia. 5 años atrás, cuando salió mi primer libro, me pidieron que hablara en una comida para mujeres. Estaba muy ilusionada porque como en la App Experience iba a dirigirme a un grupo de personas normales, no terapeutas ni académicos, sino gente de negocios normal y corriente. De hecho, la audiencia de aquel acto fue mi primera audiencia normal. Llegué temprano al elegante club de campo donde se celebraba el evento y me presenté a la mujer que estaba al frente. Tras examinarme durante lo que me pareció una eternidad, me dio la bienvenida lanzándome a la cara unas cuantas declaraciones escuetas. Hola, no pareces una investigadora. Voy a presentarte. Necesito tu biografía. Fue una versión bastante tensa del encantada de conocerte, pero bueno. Le entregué mi biografía y aquello fue el principio del final. La estuvo leyendo durante unos 30 segundos y luego, con cara de asombro, se volvió a mí y mirándome por encima de las gafas de leer me espetó. Aquí dices que eres investigadora de la vergüenza. ¿Es eso verdad? De repente fue como si tuviera 10 años y me encontrara en el despacho de la directora. Bajé la cabeza y murmuré: sí, señora, soy investigadora de la vergüenza. Con los labios fruncidos me preguntó a trompicones: ¿estudias algo más? No me salía ninguna respuesta, de modo que ella exigió de forma imperativa: ¿sí o no? Sí, también estudio el miedo y la vulnerabilidad. Ella emitió una especie de mezcla entre grito y jadeo. Me dijeron que había realizado investigaciones sobre cómo ser más alegre y cómo darle más conexión y significado a nuestra vida. Ah, ya lo entiendo, pensé. No sabe nada de mí. Alguien ha debido hablarle de mí sin mencionar la naturaleza de mi trabajo. Ahora tiene sentido. Intenté explicar. En realidad no estudio cómo ser alegre y darle más sentido a la vida. Sé mucho sobre esos temas porque estudio las cosas que se interponen en el camino de la dicha, el significado y la conexión. Sin ni siquiera dignarse a responderme, salió de la habitación dejándome allí plantada. Ah, ironías de una investigadora de la vergüenza metida en un cenagal de no soy suficientemente buena. La mujer regresó al cabo de unos minutos, miró por encima de mi cabeza y dijo: así es como vamos a hacerlo. Número 1, no vas a hablar de las cosas que se interponen en el camino, vas a hablar de cómo hacerlo. Eso es lo que la gente desea escuchar, quieren saber cómo. Número 2, no menciones la palabra vergüenza, la gente debe estar comiendo. Número 3, la gente quiere sentirse cómoda y alegre. Eso es todo. Haz la charla alegre y cómoda. Yo estaba completamente aturdida. Tras unos segundos de silencio me preguntó: ¿de acuerdo? Y antes de que yo pudiera contestar nada, ella respondió por mí: suena bien. A continuación, cuando empezaba a alejarse, se volvió y dijo, ligerito y jovial: a la gente le gustan las cosas ligeritas y joviales. Y por si acaso yo no lo tenía claro, separó mucho los dedos y realizó amplísimos gestos de barrido con las manos para ilustrar ligerito y jovial. Imagínate a Margaret Thatcher imitando a Bob Fosse. Pasé 40 minutos de pie ante el grupo, totalmente paralizada y repitiendo diferentes versiones de la alegría es buena, ser feliz es tan fantástico, todos deberíamos estar alegres y tener intención de estarlo. ¿Por qué eso es tan maravilloso? Las mujeres de la audiencia se limitaron a sonreír, a sentir con la cabeza y comerse el pollo. Fue un desastre. Cuando terminé de contar la historia, Steve tenía el rostro completamente contraído y sacudía la cabeza. No es demasiado aficionado a hablar en público, por lo que sospecho que estaba intentando protegerse de su propia ansiedad mientras escuchaba la historia de mi desastre. Sin embargo, lo más curioso fue que contarla hizo que disminuyera mi preocupación. De hecho, en el momento en que terminé de hablar me sentí distinta. Al fin lo entendí. Mi trabajo, mi propia vida, la década que había pasado investigando, me habían servido para comprender cuáles son las cosas que se interponen en el camino. No soy partidaria de dar charlas sobre cómo se debe actuar, porque en los 10 años que llevo trabajando jamás he encontrado nada que demuestre que explicar el cómo sin hablar de los impedimentos sirva para que la gente aprenda de una manera muy poderosa
Asumir mi historia me permitió aseverar quién soy como investigadora y afirmarme en lo que quería decir. Miré a Steve y sonreí. Yo no explico cómo se hacen las cosas. Por primera vez en 5 años me di cuenta de que la mujer del club del campo no pretendía irritarme ni sabotear mi charla. Si hubiese sido así, sus ridículos parámetros no me habrían resultado tan devastadores. Su lista de normas reflejaba perfectamente todos nuestros miedos culturales. No queremos sentirnos incómodos, queremos que nos proporcionen unas indicaciones rápidas y chapuceras de cómo debemos hacer las cosas para obtener la felicidad. Y yo no respondí a esos parámetros, nunca lo he hecho, no me malinterpretes, me encantaría saltarme la parte dura, pero no funciona, no cambiamos, no crecemos, ni tampoco avanzamos si no hacemos lo que hay que hacer. Si realmente queremos vivir una vida dichosa, conectada y plena de significado, tenemos que hablar de las cosas que se interponen en nuestro camino. Hasta aquel momento en que por fin me hice cargo de la historia y la expresé en voz alta, había permitido que el hecho de no ofrecer consejos rápidos y 5 pasos sencillos menoscabara mi sensación de valía profesional. Ahora que he reconocido la historia, me doy cuenta de que comprender la oscuridad aporta contexto y significado a mi búsqueda de luz. Me alegra poder decir que la App Experience salió de maravilla. Lo que hice en mi charla fue contar esta historia ligerita y jovial, y desde luego que fue arriesgado, pero supuse que incluso los directores tienen que esforzarse por sentirse válidos. Un par de semanas después del acto recibí una llamada de la organizadora. Me dijo: enhorabuena, han llegado las evaluaciones y tu charla ha sido una de las 2 más valoradas del día. Teniendo en cuenta tu especialidad, eras la gran desconocida. Este es el resumen. Si deseamos vivir y amar con todo el corazón y queremos encajar en el mundo desde nuestra autoaceptación, debemos hablar de las cosas que nos lo dificultan, en especial de la vergüenza, el miedo y la vulnerabilidad. En círculos junguianos, la vergüenza suele calificarse como la ciénaga del alma. No estoy sugiriendo que debamos entrar y montar nuestro campamento en ella. Yo lo he hecho y puedo asegurarte que esta ciénaga es un lugar importante que se debe visitar, pero donde no resulta agradable vivir. Lo que propongo es que aprendamos a vadearla. Tenemos que entender que el hecho de quedarnos de pie en la orilla y creer que va a sobrevenir una catástrofe si hablamos con honestidad de nuestros miedos resulta más doloroso que cogernos de la mano de un compañero en el que confiamos y cruzar. Y lo que es más importante, tenemos que aprender por qué el hecho de intentar seguir haciendo pie en la inestable orilla mientras dirigimos la mirada hacia la ribera opuesta, donde nuestro sentido de valía personal nos esté esperando, acaba siendo mucho más duro que abrirnos camino a través del terreno pantanoso. Que nos digan cómo hacer las cosas es un atajo seductor y lo entiendo, porque cruzar la ciénaga sí podemos sortearla. Pero he aquí el dilema. ¿Por qué resulta tan tentador que nos revelen el cómo si en realidad ya lo conocemos, pero insistimos en seguir de pie en el mismo sitio, anhelando conseguir más dicha, más conexión y más significado? La inmensa mayoría de la gente que lee este libro sabe cómo comer de forma saludable. Yo puedo decirte las calorías de cada uno de los alimentos del supermercado y su índice glucémico como si fueran el Padre Nuestro. Desde luego sabemos cómo comer de forma saludable. También sabemos cómo tomar buenas decisiones en lo que respecta al dinero. Sabemos cómo atender nuestras necesidades emocionales. Sabemos todo esto y sin embargo somos las personas más obesas, medicadas, adictas y endeudadas de la historia. ¿Por qué? Tenemos más acceso a la información, más libros y mejor ciencia. Entonces, ¿por qué tenemos que esforzarnos más que nunca? La respuesta es que no queremos hablar de aquellas cosas que nos impiden hacer lo que sabemos que es mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestras organizaciones y para nuestras comunidades. Puede que sepa todo lo que hay que saber sobre cómo comer de forma saludable, pero si es uno de esos días en los que Ellen tiene que terminar un trabajo del colegio que le está costando mucho, Charlie está malo en casa, yo estoy tratando de entregar un escrito a tiempo, las autoridades han aumentado el índice de riesgo de ataques terroristas, el césped del jardín se está secando, no me entran los vaqueros, la economía se está desplomando, Internet no funciona y nos hemos quedado sin bolsas para la caca del perro, olvídalo.
Lo único que quiero es calmar mi terrible ansiedad con una magdalena, una bolsa de patatas fritas y un poco de chocolate. Nunca hablamos de lo que nos impulsa a seguir comiendo hasta que nos ponemos enfermos, a estar ocupados más allá de lo humanamente soportable y a desear con desesperación aletargarnos e insensibilizarnos, y nos llena de tanta ansiedad y duda sobre nosotros mismos que nos impide actuar según lo que sabemos que es mejor para nosotros. Nunca hablamos del esfuerzo que tenemos que hacer para que se reconozca lo que valemos, un esfuerzo que se ha convertido en una parte tan consustancial de nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos bailando al son que nos toca. Cuando tengo uno de estos días que acabo de describir, parte de mi ansiedad se convierte sencillamente en una faceta más de mi vida. Pero hay otros días en los que la mayor parte de esta ansiedad surge de las expectativas que me marco a mí misma. Quiero que el trabajo de Ellen sea fabuloso. Quiero cuidar a Charlie sin tener que preocuparme de los plazos de entrega que me marca la editorial. Quiero demostrarle al mundo lo buena que soy a la hora de compaginar mi vida familiar con mi profesión. Quiero que el jardín esté precioso. Quiero que la gente nos vea recogiendo la caca del perro en bolsas biodegradables y piense, míralos, son unos ciudadanos ejemplares. Hay días en los que consigo combatir el ansia de ser todo para todos y hay días en los que esta ansiedad me supera. Como explicamos en el capítulo anterior, cuando nos esforzamos por creer en nuestra valía personal, tenemos que esmerarnos por conseguirla. El afán de sentirnos válidos tiene su propia banda sonora, y para aquellos que tengáis mi edad o más, no estoy hablando precisamente de la marchosa música discotequera de los años 70. Hablo de la cacofonía que forman nuestras películas interiores y los duendes de la vergüenza, esos mensajes que alimentan el jamás estarás a la altura. ¿Qué va a pensar la gente? Todavía no puedes quererte a ti mismo, es imposible, no eres suficiente. Nadie se va a enterar de voy a simular que todo va bien, puedo cambiar para encajar si hace falta. ¿Quién te has creído que eres para mostrar al mundo tus pensamientos, obras de arte, ideas, creencias, escritos? Cuidarlos a ellos es más importante que cuidarte a ti mismo. La vergüenza es ese sentimiento ardiente que nos inunda y nos hace sentir pequeños, imperfectos y siempre insuficientes. Así que si queremos desarrollar resiliencia hacia ella, es decir, si queremos ser capaces de reconocerla y superarla mientras conservamos nuestra valía y autenticidad, tenemos que hablar sobre lo que la provoca. Las conversaciones honestas sobre la vergüenza pueden cambiar nuestra forma de vivir, de amar, de educar a nuestros hijos, de trabajar y de entablar relaciones. Tengo más de 1000 cartas y correos electrónicos de lectores que creía que solo me pasaba a mí, el libro que escribí sobre la resiliencia a la vergüenza. Y todos dicen lo mismo. Es increíble hasta qué punto hablar de la vergüenza me ha cambiado la vida. Y estate tranquilo que aunque estés comiendo mientras hablas de ella, no te va a pasar nada, al contrario de lo que pensaba la mujer del club del campo. Principios básicos de la resiliencia a la vergüenza. He aquí las 3 primeras nociones que necesitas para tener presentes sobre la vergüenza. Todos la sentimos, es universal, una de las emociones más primitivas que existen. Las únicas personas que no la experimentan son aquellas que carecen de empatía y conexión humana. A todos nos asusta hablar de ella. Cuando menos hablemos de ella, más control ejercerá sobre nuestras vidas. La vergüenza es básicamente el miedo a no ser dignos de amor. Es lo contrario de reconocer nuestra historia y sentirnos valiosos. De hecho, la definición de vergüenza que yo desarrollé a partir de mi investigación es la siguiente. La vergüenza es el sentimiento o la idea intensamente dolorosa de creer que somos imperfectos y por tanto no merecedores de recibir amor ni de pertenecer. La vergüenza mantiene alejado el sentimiento de valía personal, porque nos convence de que si reconocemos nuestras historias, la gente va a tener peor opinión de nosotros. Solo se basa en el miedo.
Nos asusta la posibilidad de no gustarle a la gente si saben de verdad lo que somos, nuestra procedencia, lo que creemos, lo mucho que estamos luchando o lo creas o no, lo estupendos que somos cuando sobresalimos. A veces resulta tan duro reconocer nuestra fuerza como nuestras dificultades. A menudo la gente quiere creer que la vergüenza está reservada a aquellos que han sobrevivido a traumas terribles, pero no es así. Es algo que todos experimentamos y si bien nos da la impresión de que se esconde en nuestros rincones más oscuros, lo cierto es que tiende a acechar en todos los sitios conocidos, incluidos la apariencia y la imagen corporal, la familia, los padres, el dinero y el trabajo, la salud, las adicciones, el sexo, el envejecimiento y la religión. Sentir vergüenza es propio del ser humano. A todo el mundo le cuesta reconocer las historias de sus luchas y si nos hemos esforzado por asegurarnos de que todo parezca correcto desde fuera, ponemos mucho en juego cuando decidimos contar la verdad. Por eso la vergüenza adora a los perfeccionistas. Es tan sencillo mantenernos callados. Además del temor a decepcionar a la gente o alejarla con nuestras historias, también nos asusta la idea de que si la contamos, el peso de una única experiencia podría derrumbarse sobre nosotros. Existe un miedo real a ser enterrado o calificado a partir de una experiencia que en realidad es solo un atisbo de lo que somos. Yo cuento muchas de esas historias en mi libro, creía que solo me pasaba a mí, pero la que me viene ahora a la mente es la de una mujer que reunió el coraje de contarle a su vecina que había conseguido superar una adicción al alcohol, a lo que la vecina respondió: ahora ya no sé si me apetece que mis niños sigan yendo a jugar a tu casa. Esta valiente mujer me contó que se sobrepuso al miedo y fue capaz de contestar: llevan 2 años viniendo y yo 20 sin beber. No soy distinta de lo que era hace 10 minutos. Así que, ¿por qué cambias tú? Sí, la vergüenza es el miedo universal a no ser merecedores de recibir amor y de pertenecer, y si todo el mundo tiene una necesidad ineludible e innata de experimentar amor y pertenencia, resulta fácil comprender por qué a menudo se la conoce como la emoción maestra. No tenemos que experimentarla para que nos paralice. El miedo a ser percibidos como no válidos es suficiente para forzarnos a silenciar nuestras historias. Y si bien todos tenemos vergüenza, lo bueno es que también todos somos capaces de desarrollar resiliencia. La resiliencia a la vergüenza es la capacidad de reconocerla, de superarla de forma constructiva, preservando la valía personal y la autenticidad. Y en último término, de desarrollar más coraje, compasión y conexión como resultado de nuestra experiencia. Lo primero que debemos comprender acerca de la resiliencia es que cuanto menos hablemos de la vergüenza, más avergonzados nos sentiremos. La vergüenza necesita 3 cosas para descontrolarse: secretismo, silencio y juicio. Y cuando sucede algo vergonzoso y nos lo guardamos, lo sucedido se encona y la vergüenza crece hasta que llega a consumirnos. Entonces no tenemos más remedio que compartir nuestra experiencia. La vergüenza la provocan las personas y la sanan también las personas. Por eso, si podemos encontrar a alguien que se haya ganado el derecho de escuchar nuestra historia, tenemos que contársela. La vergüenza pierde poder cuando se expresa en voz alta. En otras palabras, para acabar con la vergüenza tenemos que cultivar nuestra historia, y para cultivar nuestra historia necesitamos desarrollar resiliencia a la vergüenza. Tras una década de investigaciones, descubrí que los hombres y las mujeres con niveles elevados de resiliencia a la vergüenza comparten estos 4 elementos. Comprenden la vergüenza y reconocen qué mensajes y expectativas la desencadenan. Practican la conciencia crítica, para lo cual cotejan con la realidad los mensajes y expectativas que afirman que ser imperfecto es lo mismo que ser inadecuado. Se acercan a las personas en las que confían y comparten con ellas sus historias. Hablan de la vergüenza, utilizan la palabra vergüenza, cuentan cómo se sienten y piden lo que necesitan. Cuando pienso en aquellos hombres y mujeres de mi estudio que hablaban sobre el poder transformador de las historias, me refiero a quienes aceptan y comparten sus historias. Me doy cuenta de que también practicaban la resiliencia a la vergüenza. Como la resiliencia a la vergüenza y la sensación de valía personal están tan relacionadas con aceptar nuestras propias historias, quiero compartir una experiencia que me sucedió a mí y que tiene que ver con la vergüenza.
Sin embargo, antes de hacerlo, me gustaría abordar dos cuestiones muy frecuentes sobre la vergüenza porque creo que ayudarán a comprender con la cabeza y el corazón este asunto tan espinoso. ¿Cuál es la diferencia entre vergüenza y culpabilidad? La mayoría del personal clínico y de los investigadores de la vergüenza están de acuerdo en que la diferencia entre vergüenza y culpabilidad se entiende mejor como la diferencia entre soy malo e hice algo malo. Culpabilidad, hice algo malo; vergüenza, soy malo. La vergüenza está relacionada con lo que somos y la culpabilidad se centra en nuestra conducta. Nos sentimos culpables cuando comparamos algo que hemos hecho o hemos dejado de hacer con el tipo de persona que queremos ser. Es una sensación incómoda, pero resulta útil cuando nos disculpamos por algo malo que hemos hecho, reparamos una falta o modificamos una conducta con la que no nos sentimos a gusto. Normalmente lo hacemos movidos por la culpabilidad. Esa sensación es igual de poderosa que la vergüenza, pero así como su efecto suele ser positivo, el de la vergüenza suele ser destructivo. Cuando vemos que una persona pide disculpas, repara una falta o sustituye conductas negativas por otras más positivas, lo que suele impulsarla a hacerlo es la culpabilidad, no la vergüenza. De hecho, en mi investigación descubrí que la vergüenza corroe la parte de nosotros que cree que podemos cambiar y hacer mejor las cosas. Es que la vergüenza no nos mantiene a raya. Numerosos profesionales, yo entre ellos, hemos llegado a la conclusión de que la vergüenza tiene muchas más probabilidades de dar lugar a conductas destructivas y dañinas que de convertirse en una solución. Vuelvo a repetir que el deseo de sentirnos merecedores de recibir amor y pertenecer forma parte de la naturaleza humana. Cuando experimentamos vergüenza nos sentimos desconectados y anhelamos con desesperación sentirnos válidos. Cuando nos invade la vergüenza o el miedo a la vergüenza, crecen las probabilidades de que adoptemos conductas autodestructivas y ataquemos o avergoncemos a otros. De hecho, la vergüenza está relacionada con la violencia, la agresividad, la depresión, la adicción, los trastornos alimentarios y los abusos. Los niños que hablan de sí mismos en términos más relacionados con la vergüenza que con la culpabilidad, o sea, los que dicen soy malo en lugar de he hecho algo malo, tienen muchos problemas para valorarse a sí mismos y no llegar a odiarse. Utilizar la vergüenza como herramienta para educar transmite a los niños la idea de que no son intrínsecamente merecedores de amor. Investigadora de la vergüenza, cúrate a ti mismo. Por más informados que estemos sobre la vergüenza, no estamos libres de que nos asalte de pronto. Créeme, lo sé por experiencia. Puedes encontrarte de repente en mitad de una situación vergonzosa sin tener ni idea de lo que está sucediendo ni de qué es lo que la ha provocado. Lo bueno es que con algo de práctica también puede surgir la resiliencia a la vergüenza. La siguiente historia no solo ilustra la naturaleza insidiosa de la vergüenza, sino que también refuerza la importancia de hablar sobre ella y contar lo sucedido. Durante varios meses de 2009, mi blog estuvo expuesto como ejemplo de la página principal de la empresa de hosting que tengo contratada. Me parecía muy divertido porque me llegaba mucho tráfico de gente que normalmente no buscaría un blog sobre autenticidad y coraje. Un día recibí un correo de una mujer a la que le gustaban mi presentación y mi diseño. Sus palabras me hicieron sentir muy orgullosa y agradecida hasta que llegué a esta parte de su mensaje. Me gusta muchísimo tu blog, es muy creativo y fácil de leer. La única excepción sería la fotografía de tu amiga y tú en el cine. Válgame Dios, yo jamás pondré una foto mala en un blog, pero claro, yo soy fotógrafa y tú no. Me quedé de piedra. La foto a la que hacía referencia era una que había hecho de mi buena amiga Laura y yo sentadas en una sala de cine oscura, esperando a que empezara la película Sexo en Nueva York. Era el día del estreno y nos sentíamos eufóricas e ilusionadas, así que saqué la cámara e hice la foto. El comentario de aquella mujer me enfureció, me confundió y me sorprendió, pero de todas maneras seguí leyendo. Preguntaba un montón de cosas acerca del diseño del blog y solo al final explicaba que trabajaba con muchos padres despistados
y por eso pensaba darles a conocer mi labor como educadora. ¿Qué se habrá creído? Me sentí furiosa. Recorrí varias veces la cocina arriba y abajo como un león enjaulado y luego me senté a escribir un correo electrónico. El borrador número 1 incluía esta línea: válgame Dios, yo jamás habría demostrado la fotografía de otra persona, pero claro, yo soy investigadora de la vergüenza y tú no. El borrador 2 incluye esta línea: he visto tus fotografías por internet. Si te preocupa el hecho de publicar fotos malas, creo que deberías repensarte la publicación de las tuyas. El borrador número 3 incluye esta línea: cuando quieras mandar un correo electrónico repugnante, lo menos que puedes hacer es comprobar la ortografía. Tienes algunas faltas importantes. Todos estos borradores eran mezquinos, asquerosos, pero no me importaba. De todas formas, tampoco los mandé. Algo en mi interior me impedía hacerlo. Volví a leer mis agresivas respuestas, respiré hondo y me fui corriendo a mi dormitorio. Me puse a toda prisa las deportivas y una gorra de béisbol y salí a la calle. Necesitaba irme de casa y descargar la extraña energía que corría por mis venas. Cuando llevaba algo más de 2 kilómetros andando, llamé a mi buena amiga Laura, la que salía conmigo en la susodicha foto de cine. Le conté lo del correo electrónico de la mujer y ella exclamó perpleja: ¿bromeas? No, no bromeo. ¿Quieres oír mis 3 respuestas? Estoy decidiendo cuál usar. Le recité mis respuestas asesinas y destructoras, y ella volvió a exclamar: Brenes, son realmente bordes, yo no sería capaz de mandarlas. Me limitaría a sentirme dolida y seguramente me echaría a llorar. Laura y yo hablamos constantemente de cosas serias. Tenemos un ritmo muy cómodo, podemos estar un rato soltando palabras sin parar o quedarnos las dos calladas. Siempre estamos analizando y diciendo cosas como: a ver, un momento, estoy pensando, ¿le encuentra sentido a esto? O no, espera, me está viniendo. En este punto de la conversación dije: Laura, no digas nada, necesito pensar en lo que acabas de soltarme. Durante 2 o 3 minutos lo único que se oyó fue mi jadeo sudoroso. Por último dijo: ¿te sentirías ofendida y te echarías a llorar? Laura respondió con renuencia: sí, ¿por qué? Bueno, titubeé, estoy pensando que echarme a llorar y sentirme ofendida sería la opción valiente en mi caso. ¿Qué quieres decir?, se sorprendió Laura. Yo me expliqué lo mejor que pude. Ser borde y mezquina es mi respuesta por defecto. No necesito coraje para avergonzar a alguien que me ha avergonzado. Puedo utilizar mis superpoderes avergonzantes para el mal en una décima de segundo. Pero darme permiso para sentirme ofendida, eso es harina de otro costal. Creo que tu respuesta por defecto es mi respuesta valiente. Estuvimos un rato comentándolo y llegué a la conclusión de que el coraje de Laura es reconocer el daño sin escapar de él, mientras que el mío es reconocer el daño y no herir a la que me lo hace. También estuvimos de acuerdo en que la crueldad nunca es valiente, es fundamentalmente barata y fácil, sobre todo en nuestra cultura actual. Después de que hubo recorrido otro par de kilómetros charlando, Laura preguntó: vale, y ahora que ya hemos debatido y logrado reconocer el daño, ¿cuál sería tu reacción valiente respecto a este correo electrónico? Yo luché por contener las lágrimas, sentirme herida, echarme a llorar, contártelo, dejarlo pasar, borrar el mensaje, no responder siquiera. Laura se quedó callada durante un minuto, luego dijo inesperadamente: madre mía, eso es resiliencia a la vergüenza, ¿no? Estás practicando el coraje. Me sentí confusa, como si jamás hubiera escuchado ese término antes. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Resiliencia a la vergüenza, ya sabes, tu libro, el azul, los 4 elementos de la resiliencia a la vergüenza: nombrarla, hablar de ella, reconocer tu historia, contarla. Tu libro, dijo Laura pacientemente. Ambas nos echamos a reír. Yo pensé para mis adentros: fíjate, al final resulta que lo que expliqué en ese libro funciona. Una semana más tarde estaba ante un grupo de 70 estudiantes de posgrado pertenecientes a mi curso de vergüenza y empatía. Les estaba hablando de los 4 elementos de la resiliencia a la vergüenza cuando una de las alumnas levantó la mano y pidió un ejemplo. Decidí contarles mi historia de la fotografía. Es un ejemplo estupendo de cómo la vergüenza puede producirse a un nivel totalmente inconsciente
y de lo importante que es nombrarla y hablar sobre ella. Expuse la historia escribiendo mi blog y mi nuevo compromiso de aprender fotografía. Les dije que me sentía vulnerable cuando compartía mis fotos y que aquel correo electrónico crítico me había hecho sentirme avergonzada y menospreciada. Cuando les hablé de mi deseo vehemente de responder con crueldad, varios alumnos escondieron el rostro entre las manos o se limitaron a mirar a otro lado. Estoy segura de que hubo quienes se sintieron decepcionados por mi falta de luces. Otros parecían realmente asustados. Un alumno levantó la mano y dijo: ¿puedo hacer una pregunta personal? Dado que estaba en pleno proceso de compartir una experiencia sobre la vergüenza y la vulnerabilidad, me figuré que su pregunta no me iba a doler, pero me equivoqué por completo. Con gran valor expuso: ha dicho que la vergüenza la produjo el hecho de sentirse criticada por su fotografía, pero ¿fue esa realmente la vulnerabilidad? ¿La vergüenza procedía de sentir que le estaba criticando una mala fotografía? ¿O se sintió avergonzada porque se estaba permitiendo mostrarse vulnerable y abierta en lugar de cerrada y protegida y alguien la hirió? ¿No fue en realidad que se dio permiso para estar abierta a la conexión y resultó herida? La boca se me secó, empecé a sudar, me froté la frente y luego miré cara a cara a los sonrojados estudiantes. No me lo puedo creer, eso es exactamente lo que sucedió. No lo he sabido hasta ahora mismo, pero eso es lo que sucedió. Es exactamente lo que sucedió. Hice una foto tonta en el cine, algo que no suelo hacer, pero estaba con una amiga íntima y ambas nos sentíamos frívolas e infantiles. La publiqué porque me entusiasmaba y me pareció divertido, y entonces alguien me criticó. Un par de estudiantes miraron furiosos a su valiente colega como diciendo: estupendo, ya has conseguido traumatizarla. Pero yo no me sentía traumatizada, ni descubierta, ni expuesta, me sentí liberada. La historia que necesitaba reconocer para acceder a mi valía personal no era la de una fotografía novata luchando contra la crítica a una de sus fotos. Era la de una persona muy seria que se mostraba divertida, espontánea, alocada e imperfecta, y alguien hurgaba en esa vulnerabilidad. A menudo la resiliencia supone un lento despliegue de la comprensión. ¿Qué significó para mí aquella experiencia? ¿Qué estaban murmurando los duendecillos? No solo necesitamos admitir nuestra historia y querernos a nosotros mismos durante este proceso, también tenemos que averiguar cuál es la verdadera historia. Si deseamos desarrollar nuestra sensación de valía personal, tenemos que aprender a protegernos de la vergüenza. ¿Qué aspecto tiene la vergüenza? En lo relativo a comprender cómo nos defendemos de la vergüenza, albergo el máximo respeto hacia el trabajo de Stone Center de Wellesley, Estados Unidos. La doctora Linda Harling, antigua teórica de las relaciones y la cultura en dicho centro y en la actualidad directora de estudios de dignidad humana y humillación, delinea las estrategias de desconexión que utilizamos para afrontar la vergüenza, basándose en el trabajo llevado a cabo por la difunta Karen Horney sobre avanzar, enfrentarse y alejarse. Según la doctora Harling, para gestionar la vergüenza, algunas personas se apartan, retirándose, escondiéndose, silenciándose y guardando secretos. Otras avanzan buscando calmar y agradar, y otras se enfrentan intentando ganar poder sobre los demás.